Bien, volvemos a la obtención de alcoholes. Ahora veremos en un mismo videito las últimas 4 formas de obtención. ¿Por qué todas? ¿Son fáciles? ¿Son cortitas? Algo. Lo que sucede es que estas 3 primeras, ¿sí? Son bastante similares, ¿sí? Entre sí usan reactivos parecidos, el método no es tan diferente, entonces por eso las vamos a ver dentro de todo juntas para no enredarlas. Particularmente ambas reducciones son prácticamente iguales. La hidrólisis tiene una pequeña variante. ¿Y por qué este lo vamos a meter en el mismo video si no tiene nada que ver con las 3 anteriores? Bien, porque es una reacción que en realidad ya hemos visto en alquenos, ¿sí? Es la hidroxilación de alquenos o reacción de Baeyer, que nos permite dar dioles. Por tanto, como ya la hemos visto, la podemos pasar un poquito más rápido e incluirla en el mismo video para que no sea tan largo. Vamos entonces con la primera, reducción de compuestos carbonílicos, es decir, compuestos que tienen un carbonilo, aldehídos y cetonas. ¿Sí? Lo que se hace es reducirlos, es decir, agregarles hidrógeno de alguna forma u otra para que en donde estaba el doble enlace, ¿sí? Ingrese un hidrógeno e ingrese un oxidrilo. Es decir, el doble enlace este con oxígeno se nos convierte en patitas abiertas, ¿sí? Esto desaparece. Acá entra un hidrógeno y acá entra otro hidrógeno. Entonces esto se convierte en un carbono sin doble enlace con un oxidrilo. ¿Sí? Es parte de la cadena de carbonos, pero ahora tiene un oxidrilo en vez de una función carbonílica, es decir, un aldehído o cetona. ¿Qué se utiliza? Bien, se utiliza hidrógeno en presencia de un catalizador, que puede ser níquel, platino, paladio, que son los catalizadores que mal hemos venido usando en distintos procesos de reducción anterior. Fíjense que la mayoría de los procesos de reducción incluyen el agregado de hidrógeno en presencia de alguno de estos 3 catalizadores. ¿Sí? En estas reacciones en particulares van a encontrar que se usa muchísimo, muchísimo para reducir compuestos carbonílicos a alcohol. Este que está acá en particular, es el hidruro doble de litio y aluminio, así se llama. ¿Sí? Hidruro doble o hidruro simplemente de litio y aluminio. Se usa muchísimo. Este también sería como una especie de equivalencia. Fíjense que el boro y el aluminio tienen carga más 3, el litio y el sodio tienen carga más 1, pero este sobre todo se utiliza mucho en un medio ácido generalmente. Bien, cualquiera de las dos opciones nos da exactamente lo mismo. Se reduce. El doble enlace oxígeno se convierte en un oxidrilo y en un hidrógeno, es decir, que aparece un oxidrilo en el lugar donde antes estaba el carbonilo. Básicamente eso. Aldehído o cetona se convierte en alcohol. Fíjense, por ejemplo, acá. Etanal es un aldehído. Se convierte en etanol. Cetona, a donde está el oxidrilo, aparece función alcohólica. Listo. Otra cetona extraña se convierte directamente en alcohol. Listo. ¿Sí? Más este hidrógeno, si no lo ponen, no hay problema porque es una estructura de esqueleto, pero acá está puesto para que se vea bien que aparece un hidrógeno más y que no es que una patita de esta queda vacía. Fíjense que se usan indistintamente un catalizador u otro, no importa que sea aldehído o cetona, pueden usar cualquiera de los dos catalizadores sin problema y se realiza la misma reacción. Algo que sí tienen que tener muy en cuenta en estas reacciones, ¿sí? Que es interesante de ver y tienen que tener muy en cuenta, es que solamente puedo tener alcoholes primarios y secundarios. De cualquier aldehído, lo que voy a obtener es un alcohol del tipo primario. ¿Por qué? Porque si es un aldehído, el carbonilo está en una puntita de la molécula y por tanto el oxidrilo me va a quedar en una puntita de la molécula en un alcohol tipo primario. Cualquier cetona, el carbono que contiene el carbonilo tiene que ser un alcohol, un carbono del tipo secundario. No puede ser terciario porque no le quedan más patitas para otro carbono. Sí o sí es secundario si es una cetona. Entonces el oxidrilo va a aparecer en un carbono del tipo secundario. Fíjense, acá está el oxidrilo y acá quedó el hidrógeno que apareció. Y por tanto siempre las cetonas van a dar alcoholes del tipo secundarios. ¿Sí? Una reacción bastante sencilla, una reducción y listo. Después, incluso cuando veamos aldehídos y cetonas, vamos a ver que los alcoholes se oxidan a aldehídos y cetonas. Los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos y los alcoholes secundarios se oxidan a cetonas. Misma reacción, pero al revés. ¿Sí? Bien. Antes de la hidrólisis de ésteres vamos a ver la reducción de ácidos. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? El ácido carboxílico, si le agregamos hidrógeno, se reduce a aldehído primero que nada. ¿Sí? Es decir, primero se tiende a reducir ácido carboxílico, acá falta un oxígeno. ¿Sí? Primero se reduce el oxidrilo, es más fácil de reducir. Entonces, ¿qué pasa? El oxidrilo se convierte en hidrógeno, pierde este oxígeno que está acá, lo pierde. ¿Sí?
Este no le den mucho interés a esto, que sería como el reactivo para la siguiente reacción. ¿Qué sucede? Como sigue habiendo hidrógeno en el ambiente, de nada, ¿sí? Como esta reacción no se puede detener tan sencillo, después cuando vemos aldehído vamos a ver que hay una forma. Pero como esta reacción no se puede detener, si el ácido carboxílico nosotros lo ponemos a reducir con hidrógeno en un medio que tenga platino o níquel, ahí nomás el ácido carboxílico va a tomar hidrógeno y se va a transformar en aldehído. Pero como sigue habiendo hidrógeno en el ambiente, este aldehído se va a seguir reduciendo y se va a convertir en alcohol primario por la reacción que vimos justamente arriba. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, agarramos un ácido carboxílico X, acá falta de vuelta el oxígeno, cualquiera. Generalmente nos dice que vamos a agregar 2 hidrógenos para darnos a entender que se produce el aldehído y después automáticamente se produce el alcohol primario. ¿Sí? Bien, acá estaría el H2O. Bien, para darnos a entender que se produce el alcohol primario, directamente no pasamos por producto intermedio, hacemos de cuenta que el aldehído no estuvo acá, metemos hidrógeno suficiente, en este caso 2, para pasar al aldehído y luego alcohol, en un medio con platino o níquel, ¿sí? Y directamente convertimos nuestro ácido carboxílico, eliminamos el oxidrilo, eliminamos el el carbonilo, y automáticamente ahí llenamos de hidrógeno y con un oxidrilo. ¿Sí? Es decir, este carbono que está en una puntita siempre porque es un ácido carboxílico, se transforma en un alcohol primario siempre, porque siempre el ácido carboxílico está en un extremo, la función carboxilo, y todo el carboxilo se transforma en un carbono hidrogenado con un oxidrilo. ¿Sí? Por tanto, siempre da un alcohol primario. Por supuesto, como catalizador también se puede usar el hidruro de litio y aluminio o hidruro doble de litio y aluminio, que hablábamos recién. Fíjense, directamente agarramos la función alcohólica, no nos importa el resto del compuesto, agarramos la función alcohólica y la transformamos en, perdón, la función carboxilo del ácido carboxílico y la transformamos automáticamente en una función alcohólica. ¿Sí? Directo. Bien, y ahora sí vamos a la hidrólisis de éster, que es bastante interesante la reacción también, porque cuando vimos ésteres, vimos que el éster tenía una parte alcohólica y una parte que era de ácido carboxílico. ¿Sí? Habíamos dicho que, bueno, el éster tiene la forma esta, RCOOR'. Habíamos visto que esta parte es, es del ácido carboxílico y que esta parte es del alcohol. ¿Qué sucede cuando hacemos una hidrólisis de ésteres? Fíjense que también usamos una reducción con hidrógeno, solamente que ahora el catalizador es otro, ya no es platino y paladio, sino que usamos esto como catalizador. Este no se usa tanto. O directamente este que es el catalizador para todas las reducciones, utilizamos este. ¿Y qué es lo que sucede? Rompemos la cadena, separamos el éster en la parte alcohólica y en la parte ácido carboxílico. La parte de ácido carboxílico tendería a formar el ácido carboxílico, pero como estamos en un medio reductor con hidrógeno o con hidruro de litio de aluminio, justamente ese ácido carboxílico que se formaría, entre comillas, se reduce y se transforma en alcohol primario de forma directa. ¿Sí? Mientras que esta cadena, que está unido acá al oxígeno, automáticamente también queda como alcohol. ¿Sí? Entonces se separa en dos. Por un lado, esta R, con este carbono incluido, forma un alcohol primario. Y por otro lado, esta cadena, sea cual sea, ¿sí? Puede ser una cadena que de repente acá tenga carbonos para arriba y carbonos para abajo, o puede ser una cadena lineal, o lo que sea. Como esté esta cadena, se transforma en un alcohol. ¿Sí? Entonces como que se rompe acá y forma dos alcoholes. Uno para allá, primario sí o sí, y el otro que puede ser secundario o terciario según cómo sea R'. Por ejemplo, fíjense acá. Acá tenemos el carbono carbonilo unido al oxígeno. Esta es la parte de ácido y esta es la parte alcohólica. Rompo la cadena acá. Se forma un carbono primario de 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. En el carbono este primero se pone el alcohol y es el 1-butanol. Acá falta el 1. 1-butanol. ¿Sí? Y luego, este que está acá, con la cantidad de carbonos que tenga, como sea la cadena, en ese oxígeno ingresa un hidrógeno y se forma el alcohol, que en este caso es el metanol. Directo. Es bastante directo el método, dentro de todo sencillo, y tenemos que recordar simplemente eso, cómo se había formado el éster, que tiene una parte alcohólica y una parte de ácido, y cómo reducimos al máximo directamente se separa en dos alcoholes. ¿Sí? Un alcohol que siempre es primario
y otro alcohol que puede ser primario, secundario o terciario según cómo sea esta R'. Y el último, que ya lo hemos visto, es la hidroxilación de alqueno, ¿sí? Que es el método de Baeyer, o que puede llegar a ser también llamado reacción de obtención de dioles. ¿Sí? Es una reacción que es exclusiva de los alquenos, como vimos cuando vimos alquenos, y lo que sucedía es que un alqueno con permanganato de potasio, ¿sí? En un medio alcalino y frío, fíjense acá, tenemos el datazo, permanganato de potasio en solución acuosa en medio alcalino y frío. Ese es el dato fundamental para que nosotros sepamos que es esta reacción y no otra, ¿sí? Porque permanganato de potasio con alquenos también podríamos tener la oxidación vigorosa, pero un permanganato de potasio concentrado, ¿sí? Caliente, era diferente. Permanganato de potasio en solución acuosa, medio alcalino, frío, nos da a entender que es el método de Baeyer. También nos pueden decir directamente que es el método de Baeyer o nos pueden decir que se obtiene un diol. ¿Sí? Cualquiera de esos datitos que nos dé, sabemos que el alqueno nos permite dar el diol. ¿Qué es lo que sucedía? Automáticamente se abre este doble enlace, ¿sí? Una patita libre acá, una patita libre acá, y en cada una de esas patitas aparecía un oxidril. Esta reacción ya la vimos con alquenos, así que tranqui por eso, está en propiedades químicas de alquenos, y la vimos con una reacción de oxidorreducción y que siempre se produce este que está acá, que era el precipitado marrón, famoso precipitado marrón. Pasamos de una solución que era medio violeta por el permanganato de potasio, de hecho lo vimos en un videito esto, y de repente el color, ese medio violeta, empezaba a desaparecer y aparecía un color medio amarronado y un precipitado oscuro en el fondo que era el dióxido de manganeso. ¿Sí? Esta parte de acá no hace falta que lo observen porque esta es la explicación del balance de la redox y por tanto a esto odonto no le tienen que prestar atención. Chicos de medicina sí tienen que ver el balance este, ¿sí? Cómo se balancea la ecuación, pero en odonto esto no es necesario siempre y cuando recuerden cómo es la reacción y el producto obtenido, no hay problema. Los productos obtenidos. Tienen que conocer los reactivos, tienen que conocer los productos y recordar que se producía el precipitado marrón. ¿Sí?